Hola, ¿qué tal? Buenos días. Os damos la bienvenida al acto que organiza Es Diario, también junto a todas esas instituciones que veis detrás mía en la pantalla. El acto es sobre el tram de Alicante, un modelo que cumple 20 años. Estamos muy orgullosos de poder presentar este acto y esta primera mesa sobre la que va a ir, vamos a hablar del tema de transporte y ciudad. Vamos a tener unos ponentes maravillosos. Vamos a tener a Alfonso Navarro, arquitecto urbanista senior, Alfonso Novo, gerente de ferrocarriles de la Generalitat, y Manuel Ríos, director general de Transportes. Os dejo en buenas manos porque coordinará José María Lozano, arquitecto, miembro del Consell Valencià de Cultura, así que espero que disfruten esta mesa y bueno, vamos a ver qué dicen los ponentes. Un aplauso para ellos. Así que si os parece, Alfonso, Muy bien. una Pues, primera reflexión cortita, Bueno. las correspondientes que podáis hacer, y entramos en un debate espontáneo sobre lo que vaya surgiendo. Haremos una pequeña reflexión y, en primer lugar, agradecido especialmente a mi compañero y amigo José María y a todos vosotros los que están aquí y especialmente al lugar, porque hay que pensar que estamos en un lugar maravilloso, una de las obras arquitectónicas, a mi entender, mejor restauradas de toda la Comunidad Valenciana, y la verdad es que da gusto estar, como alguien hablábamos de estar y ser, pues aquí estamos y agradecidos. Pero bueno, yo en este tema de transporte y ciudad creo que es muy importante el desarrollo de las ciudades a través del transporte. Os voy a, en fin, unas pequeñas reflexiones. El sistema urbano y por tanto la ciudad es una compleja malla de interdependencias funcionales que se refleja en intricados procesos de comunicación, de competencias administrativas y decisiones de mercado. Y en todo esto, ¿qué está básicamente? El transporte. Yo últimamente estoy peleando mucho, bueno, ya dejo de leer esto, peleando mucho con el tema que en todos los ayuntamientos se llama planes generales, la ley del suelo. Es un desastre completo. ¿eh? Es decir, esa ley no ha evolucionado y no se ha adecuado al desarrollo de las ciudades. Son unas administraciones llenas de complejos que al ciudadano lo oprimen como si fuera un corset. Y eso, pues verdaderamente es una lucha muy difícil de conseguir porque los ayuntamientos en general siguen haciendo planes generales con una ley del suelo que empezó muy bien ayudando al desarrollo de las pequeñas y de las grandes ciudades, pero que realmente se ha convertido en un corsé que les aprieta cada vez al ciudadano. Y entonces entiendo, desde el punto de vista urbanístico, que la liberación de todo esto está en el transporte. Antes, cuando hacíamos los planes generales, las instalaciones, los transportes y tal, era como una cosa secundaria. Y ahora resulta que se ha convertido, a mi entender, en la base fundamental del desarrollo de las ciudades. ¿Por qué? Porque es el medio de comunicación de la gente, el medio de comunicación de los ciudadanos, de las ciudadanas, y el medio de comunicación que nos olvidamos casi siempre de los medios rurales. Los medios rurales también están habitados y hay que comunicarse con ellos. Y las redes de comunicaciones son muy escasas. Yo esta mañana he venido, últimamente como ya no tengo coche, pero no porque no me dejen conducir, sino porque ya es costoso mantenerlo. En el tram, pues lo utilizo muchísimo, el tram y los autobuses urbanos. Es una ciudad, yo he trabajado en Barcelona, cuando el 92 de la Olimpiada, en San Sebastián, en Santander, en Sevilla, en muchos sitios, en Valencia, en Soria, en Teruel, en Ávila. Y verdaderamente Alicante creo que puede ser un ejemplo de transportes urbanos. Y esos transportes urbanos son los que realmente están condicionando el desarrollo de la ciudad, no el plan general. No un plan general absurdo basado en una ley del suelo que constriñe y que realmente está llena de vericuetos
y que nadie, excepto los políticos, para sus votos. Y, en fin, y desde luego yo insisto en que el transporte es en este momento el que está desarrollando el crecimiento y el mantenimiento de las ciudades. Fíjate que incluso en los cascos antiguos el transporte sigue funcionando. Te vas al Albaicín de Granada y los pequeños autobuses pasan por allí de una manera estrecha, pero dan servicio. ¿Y qué ocurre? Que el ayuntamiento, pues, si no fuera por el transporte, no podía prosperar. Y esto creo que es la base del comentario de hoy aquí sobre la importancia del transporte. Y yo, desde el punto de vista urbanístico, abundo y constato y digo que la ley del suelo, aparte, en este momento no sirve para nada. En este momento, verdaderamente lo que sirve es el transporte para la comunicación de las personas, que son los grupos que verdaderamente modifican, hacen y crecen y hacen desarrollar la ciudad. No, que yo desde los años 80, época en que conozco a Núñez, interviene en lo que es la gestión del transporte urbano de Alicante. Y a partir del 88, en la gestión y la apuesta que se hizo del interurbano, que son todas las líneas que venían de Alcoyana, por los viales fundamentalmente de San Vicente del Raspey y de Chanel San Juan. Entonces ahí se inicia un proceso y celebramos, o hablamos de los 20 años del TRAN. Pero es que celebramos los 25 años del TAC, que yo creo que es un tema que se está olvidando un poco, y es en ese momento, yo ya no estaba en este sector, pero estaba montando esos buses que decís en Granada, los que van por el Paseo de los Tristes, al Albaicín, y fue un momento que hubo una generosidad y un entendimiento entre administraciones. El TAN es un salto cualitativo en que desde Transportes, de la Dirección General de Transportes de la época, y el Ayuntamiento de Alicante hacen un pacto y hacen un transporte que es enteramente metropolitano. Metropolitano en el sentido que los vehículos que vienen de San Juan, los vehículos que vienen de esto de San Vicente al Raspey, pueden hacer tráficos dentro de la ciudad. Con lo cual, eso es transporte metropolitano, porque el interurbano es cuando vas de un municipio a otro. Entonces, comparten los tráficos y existe un organismo que son un representante, funcionario, de la Administración de Valencia y un funcionario de la Administración de Alicante. Y ellos gestionan todo el cometido que hay, de la interacción que hay de dos sistemas de transporte que se confunden. Verás que unos están de rojo, que son el ayuntamiento, otros de azul. Tenemos billetes combinados y eso. Posteriormente, cuando viene el TRAN, se incorpora. Y de hecho, todo el sistema de transportes de la ciudad ha resuelto esos temas que se pone como invento hace muchos años, que tienen el resuelto del billete. Tú con una tarjeta te mueves por todo el ámbito metropolitano, en el que están incluidos todos los 7 municipios más o menos significativos. Recientemente incorporamos Agos y se ha incorporado Aguas de Busot, ya que son esa parte, y es un ámbito que ha crecido tipo mancha de aceite. O sea, las necesidades y las posibilidades se han llevado de una manera eso. Y algún día, comentaba ayer con mi amigo el concejal, que tendríamos que hablar, estamos hablando del TAN, que es un hito dentro de la ciudad, y tenemos que hablar, del TRAN, y hay que hablar del TAN, que es anterior. Y la apuesta que hubo, Tranvía, que es un modo de transporte que articula el territorio y que es complementario, como pues de otra manera, tienen que convivir los modos de transporte. Entonces aquí estamos condicionados, y siempre aquí hemos tenido un condicionado, siempre el tema de los espacios viales. Tenemos problemas de carribús. Tuvimos una batalla hace 32 años, cuando se hizo el Corte Inglés, o 33, con el carril bus invertido de Maisonave, y realmente que 30 años después estamos hablando que eso continúe en el nuevo planteamiento que se hace hacia la avenida Aguilera. Digamos que siempre ha habido preocupación en el ayuntamiento, en todos los ayuntamientos por el transporte. Se ha gastado mucho dinero en eso. Bueno, de énfasis es diferente, ya sabes, no todos. de FGV como tal, y en caso concreto de Alicante, del tram de Alicante, del tram de Alacant, que el año pasado, agosto, septiembre del año pasado, cumplió efectivamente esos 20 años. Y un poco hilvanándolo con tu pregunta, efectivamente yo he tenido por cierta experiencia con el tema de la movilidad, luego estuve un tiempo en urbanismo, y ahora pues llevo un año, eso cumple ahora prácticamente en FGV. Y bueno, tengo que decirte que no solo posiblemente el área metropolitana de Valencia es distinta, porque está mucho más agolpada,
está mucho más... Hay determinadas poblaciones que no hay solución de continuidad, quiero decir que están todas absolutamente pegadas unas con otras, que se confunden incluso los términos. Pero quitado de eso, es incluso más propicia la provincia de Alicante para este tipo de comunicaciones, posiblemente por ello con más necesidad, que las pueda tener Valencia. Yo creo que FGV y a través del tram, porque todo esto viene del año 86, cuando se creó FGV como consecuencia de las transferencias de lo que era FEBE, Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, que se cedieron las competencias de la Generalitat, y a partir de ahí empezó a desarrollarse toda esta mecánica importantísima y trascendente del transporte público en el área metropolitana de la ciudad de la provincia de Valencia, pero también, un tiempo después, vino a Alicante. Las primeras pruebas aquí se hicieron en el año 99 y a partir de 2003 entró en funcionamiento el tram. El tram además es como el tren-tram, como un prototipo de transporte absolutamente ejemplar. Hemos sido, de hecho, el FGV ha sido la primera explotación ferroviaria que ha puesto en marcha este tipo de maquinaria de transporte público que combina efectivamente varias vías, que combina efectivamente distintos sistemas de propulsión y que efectivamente es absolutamente urbano. Todo esto yo creo que lo que ha hecho ha sido favorecer, por la combinación que hacía referencia el director general, junto con los autobuses, la movilidad. Yo creo que es absolutamente importante. En estos momentos nosotros tenemos una red en todo FGV de 273 kilómetros con 16 líneas, de las cuales 6 pertenecen a Alicante. La más larga, lógicamente, como todos saben, es la que va desde Alicante hasta Denia, que la tenemos precisamente en obras y está ahora cortada, porque yo creo que también es importante lo que se va a hacer, porque de lo que se trata es de mejorar las instalaciones en el Algar y el Mascarat, los dos viaductos que cruzan esa línea, que son actuaciones importantísimas porque los trenes no podían cruzar. Con esa actuación de refuerzo y cambio de los túneles y de los pasos superiores de los viaductos, lo que se va a hacer es permeabilizar completamente la red para que desde Benidorm pueda continuar directamente hasta Alicante sin tener que hacer transbordo en Calpe, donde también se está interviniendo para mejorar la estación de Calpe, que ya está prácticamente acabada y que se ha aprovechado además para hacer unas obras de emergencia importantísimas como consecuencia del incendio que se produjo en enero en el viaducto de Mascarat, que afectó a las vías férreas, afectó a la autopista, pero fundamentalmente a nosotros nos generó mucho problema y sobre todo nos preocupaba, y ya hemos tenido que hacer una inversión importante de casi 3 millones de euros para poder asegurar toda la plataforma ferroviaria y que no hubiera ningún problema, sobre todo si aparecían unas lluvias torrenciales como ya sucedió en 2007. Bueno, pues con todo eso efectivamente se mejorará la frecuencia, se mejorará el tiempo, la duración de los trenes, podrán funcionar unos trenes duales que funcionan con diésel y que funcionan con gasoil, con diésel y con gasoil, que además llegan sin necesidad, como decía, de transbordo y que van a mejorar la frecuencia de paso y sobre todo la comunicación entre esas poblaciones. Es importante decir que efectivamente en la ciudad de Valencia, de esas 4 líneas, 5 líneas que tenemos ahora en funcionamiento, todas están rindiendo muy bien. Hay una permeabilidad e integración con la ciudad verdaderamente, yo creo que importante. Eso conjugado con, por ejemplo, la duplicación que estamos haciendo también y electrificación de la vía que va desde la Vila Benidorm, desde la Vila Joyosa, el Hospital de la Vila, hasta Benidorm, que va a permitir efectivamente funcionar con más agilidad todo el tráfico ferroviario, mejorando las estaciones que dan servicio al hospital, que también es importante. Bueno, y yo creo que al final esa combinación de transporte, ese esfuerzo que se está haciendo inversor, que han sido durante estos 20 años más de 150 millones de pasajeros los que han usado la red de tren-tram, y que, bueno, pues yo creo que al final todas esas cuestiones tienen importancia, tienen relevancia. Creo que es importante este tipo de inversión, creo que es importante para la ciudad. A veces, y lo digo también un poco por experiencia, no pensar tanto en el urbanismo propiamente dicho, sino en que la generación de espacios para cuestiones importantes como es y vitales, como son el transporte público
para hacer el esfuerzo de mentalización de que todo el mundo puede usar un transporte público que sea eficaz, que sea sostenible y que garantice la permeabilidad y la comunicación entre distintos puntos de las ciudades y con otras poblaciones a su vez, yo creo que eso es un esfuerzo importante y que hay que planteárselo, es verdad, desde el punto de vista del urbanismo a la hora de planificar las ciudades. El tren-tram yo creo que además es, por aquello de muchas veces se piensa que el hecho de ser un sistema ferroviario, de explotación ferroviaria, parece que es mucho más duro, que es mucho más inseguro. Recuerdo en Valencia, por ejemplo, con los trenets, que tú recordarás también, pero aquello sí era una vía férrea que impermeabilizaba o no permitía la permeabilidad de una zona con la otra porque iba completamente cerrado. Claro, lo de ahora ya no tiene nada que ver. Es decir, ahora el tranvía va con perfecta naturalidad por una calle, es mucho más fácil la transversalidad. Es decir, al final la comunicación es completamente distinta y son sistemas que año a año van mejorando. El esfuerzo por parte de la Generalitat en esta materia es sinceramente importante. La inversión es considerablemente importante en estos momentos. Si juntamos la estación intermodal de Alicante junto con esas actuaciones que he nombrado del Mascará, del Algar, de la obra de emergencia de Calpe y de la Vila Benidorm, pues al final estamos hablando de casi 200 millones de euros que hay en estos momentos en danza de inversión en todas estas actuaciones para mejorar las instalaciones ferroviarias. Creo que es importante, creo que hay que insistir en ese esfuerzo, creo que debemos mentalizarnos todos para que al final la administración haga esfuerzos verdaderamente, yo creo que fructíferos a la hora de su ejecución para la movilidad de los ciudadanos, y creo que al final todo el mundo debería mentalizarse de alguna manera en que el uso del transporte público, ya no voy a hablar de la descarbonización ni de todo lo que efectivamente en definitiva nos ahorramos, pero creo que es importante sobre todo facilitar el transporte público y la comunicación de la gente para que al final el coche cada vez podamos utilizarlo menos. Ese tranvía que en los 70 se quedó obsoleto en Alicante y en Valencia, las mismas fechas. Y que en Valencia yo he leído a los, no sé si a los nostálgicos, que fue un error. Que fue un error abandonar el tranvía. Bueno, claro, a toro pasado, ¿no? Dicen uno. Efectivamente, ¿qué hubiera pasado? ¿Eres capaz, Alfonso, de imaginar que no se hubiera interrumpido el tranvía y cómo hubiera evolucionado todo esto? Es mucho pedir. No, pero habría sido muy difícil, porque sí recuerdo haberme colgado de algún tranvía de esos cuando era nano. Hombre, que nos colgábamos. Sí, pero yo creo que era... Tranvía La Malvarrosa. Estuvimos luego a Manuel Vicent incluso escribiendo esa novela que se llevó a película. La gestión, efectivamente, sí. La gestión, además yo vivía por allí. O sea, bueno, ¿Eres de allí? Claro. Entonces, yo creo que la gestión habría sido mucho más difícil, mucho más complicada. Mucho más complicada. Porque en estos momentos todas las líneas que hay en superficie, tanto en Alicante como en Valencia, incluso están mejor distribuidas aquí en Alicante si cabe que en Valencia, porque todavía muchas instalaciones, hay que recordar, por ejemplo, pues la línea 1 y parte de la línea 2, sobre todo la línea 1 era la antigua línea de ferrocarriles de vía estrecha, entonces todavía sigue siendo una explotación un tanto dura, un tanto ferroviaria, que va desde, bueno, es un recorrido importante desde Liria, una población que cruza Valencia y baja hasta Castillo de la Ribera. Un poco, tal vez sea, pues más o menos como, no, el recorrido será tanto Denia a Alicante, pero muy parecido, ¿no? Abundar que el tranvía, los viejos tranvías, que eran transportes ferroviarios, por la concepción de la accesibilidad, tenías que subir 80 centímetros o un metro, realmente muere de muerte natural, pero muere de toda Europa de muerte natural, que a la vez que el tranvía se ha quedado obsoleto, se ha quedado con problemas de accesibilidad, con problemas de eso. En realidad eran trenes que iban era un transporte ferroviario. A veces confundimos ferroviario y tranviario. El tranviario coexiste con el peatón, coexiste con la ciudad. Y el tranviario significa un espacio, incluso cuando vamos a ferrocarril,
Pues oyes, hay ferrocarriles que todavía hay que subir escalones, cosa que en los tranvías, los nuevos tranvías. Entonces, se va muriendo en toda Europa y yo creo que un resquicio de eso quedaba a los países del este y si tienen la oportunidad de ir a Budapest, que es un buen sitio para ir, todavía un tranvía de aquella época que nos parece totalmente como absoluto. Aquí se mantuvo, y sobre la red, que muchas veces de los defectos de diseño del tranvía está que usaron las redes de ferrocarril, y si un sentido de diseño tranviario, probablemente el tranvía, el tram, no iría por Playa San Juan, comiéndonos prácticamente del espacio de la playa y podría haber entrado 500 metros por dentro para atender las urbanizaciones y los nuevos desarrollos. Pero no vamos a llorar sobre el mojado. Entonces el tranvía muere tecnológicamente, pero muere en toda Europa y en toda España en los años 60, se va sustituyendo por autobuses, que es un modo de transporte que va mejorando, siendo más competitivo, siendo más amplio. Y como luego, unos años después, se plantea la vuelta, sobre todo con la experiencia de Burdeos, Rouen, una serie de ciudades francesas, y se empieza a ir al modelo de los tranvías, los tram que tenemos aquí ahora. Pues son situaciones que la tecnología muchas veces va dando modos eficientes, pero el transporte, el atender al ciudadano en el transporte es, ¿qué tenemos? Facilitar la movilidad. Y el modo es el que tiene que adecuarse. Pues en un momento será un autobús, será un tranvía, será un taxi. Y hablando del tema que sugerías del transporte en las zonas despobladas, el dilema que tenemos de la Dirección General es que tenemos una comunidad en que en el 50% del territorio tenemos el 90% de la población. Y en otro 50% tenemos el 10%. Incluso aquí, y es un tema que ha resuelto el Ayuntamiento de Alicante, se han planteado ciertas partidas de consecuencias de un mal urbanismo, de una dispersión, hablemos de la Alcoraya, el Moralén, una serie de sitios donde realmente apostan por modos alternativos que tenemos que eso transporte la demanda, en la que tiene una apuesta muy clara el Ayuntamiento de Alicante. Tenemos que resolver nuevas demandas de movilidad y la que tenemos y el resto, y eso es de mi Dirección General, te puedo asegurar que tratamos de currarlo o solucionarlo, resolverlo, porque cuando vamos al Forts, vamos a la Serranía, vamos a Utiel Requena, que ahí lo hemos resuelto más o menos y tal, pues lógicamente estamos en francos descampados, que es muy difícil mantener un servicio regular. Se están gastando ingentes cantidades de eso, pero la cuestión no está en lo que gaste, sino que sirva para algo. Claro. Y este es el reto que tenemos. En China, que hasta el 1965, 67, no abre su famoso metro. El metro de Pekín es el último de los grandes metros internacionales. Pues estamos cerrando. Y corresponde, por supuesto, a los que tenéis la responsabilidad encargada por la ciudadanía, decir las últimas palabras. Hemos ido ampliando el término de la conversación, sí, y sí, en lo que es el tram, perdón, la apuesta que tenemos es clara y creo que un hito determinante para el futuro de la ciudad, cuanto solución de transporte, lo tenemos con la estación intermodal, que vamos a una de las primeras estaciones intermodales que haya al lado de ese corredor mediterráneo. La apuesta está tan clara que hemos firmado un contrato. Los contratos hay que cumplirlos. No, hay que... Creo que el contratista quiere que lo cumplamos y nosotros también queremos cumplirlo y es un reto que Dios mediante en enero yo creo que las obras van a empezar. Hay una obra importante que es la que se hace la caja, lógicamente, para conectar la estación intermodal que va al lado de la estación de ferrocarril con conexión a la futura estación de autobuses y vamos a tener una estación intermodal en el centro de la ciudad. Eso lleva desviaciones y esfuerzos que está el ayuntamiento haciendo el ayuntamiento del punto de vista urbanístico para dar salidas y accesibilidad a Gran Vía y, lógicamente, una apuesta clara. Y claro, cuando realmente una administración da un paso adelante, el paso adelante es el momento que firma un contrato. Está presupuestado, está consignado en presupuestos y es una apuesta clara que pretendemos en el plazo de 4 años aproximadamente resuelto el tema. Es una obra importante que se ha hecho un esfuerzo y por aquí está el que ha diseñado el proyecto, ha intervenido en él, en que se ha evitado en que se corte Avenida Salamanca, que sería un desastre para la ciudad de Alicante, que el eje de Avenida Salamanca lo tuviéramos cortado. Con lo cual se hace un trabajo, como dicen los ingenieros, creo que se llama en mina. Empezamos a picar y luego sacamos como los topos y salvamos los 2 ficus que están muy guapos ahí también, que es un tema que vamos, tampoco tenemos tanto. Entonces quiero decir que esa es la apuesta. Y a partir de ahí, pues el transporte futuro será el que nos venga, porque probablemente hay avances tecnológicos que no teníamos hace 5 o 6 años los tenemos ahora.
probablemente el diseño que tenemos de nuestra red interurbana de autobuses, pues pasarán a ser autobuses eléctricos. Y pasarán a ser autobuses eléctricos articulados. Entonces, la tecnología, las posibilidades, la accesibilidad que tenemos hoy, que ya es salto a la electromovilidad, pues ahí estamos en lo que podemos. Pero la tecnología nos va a marcar qué modo de transporte va a ir a continuación. Pero lo cierto es que lo importante que es el nodo donde se reúnen los modos de transporte, está conectado el autobús, urbano e interurbano, está conectado el ferrocarril, de AVE y cercanías, está conectado el tranvía, que lógicamente su extensión llega y conexión hasta Denia vía Tren-Tram, o sea que lógicamente los modos de transporte terrestres están todos conectados. Y yo creo que es una apuesta importante, va a cambiar el urbanismo y, lógicamente, el desarrollo del Parque Central pues va a dar otra fisonomía, una ciudad que eso, de una manera que otras ciudades, Valencia es el caso y tal, estamos peleando por soterramiento y tal. La solución que se está dando, pienso que más en el corto plazo, pues puede ser un tema importante para la ciudad. Y bueno, felicidades por los 20 años. Yo buenos días y gracias. Con permiso de Manuel, efectivamente, la colaboración entre Elche y Alicante es fundamental para poder desarrollar este nudo de comunicaciones y está ya sobre la mesa el poder avanzar y el dar pasos en ese sentido. No hace poco, desde el Ayuntamiento de Alicante y Elche, pusimos encima de la mesa diferentes líneas de trabajo en cuanto al transporte y al desarrollo de las infraestructuras, y damos un primer paso que estamos trabajando y tenemos bastante avanzado, el unificar, por ejemplo, el billete. El sistema TAM que ha descrito antes también Manuel, que era el de con un único billete poder desplazarte por todo el sistema urbano, interurbano, incluido el tram, lo estamos intentando implantar también en Elche, de forma que la persona que viene de Elche directamente puede utilizar con el mismo billetaje, el mismo sistema, el autobús urbano de Alicante, el interurbano y el TAM. Incluso con los transbordos y los sistemas de transbordo que tenemos sería prácticamente gratuito el que pudiera venir de Elche y poder distribuirse y moverse por toda la red TAM que tiene Alicante. Es un tema de voluntad. Hay una parte tecnológica también, de solape de sistemas informáticos y de tecnología de lo que son las canceladoras de los autobuses y del sistema tecnológico que conlleva el transporte, y estamos trabajando en ello. Hay otros pasos a otras escalas, tanto de desarrollo urbanístico como de infraestructuras, que conllevan un trabajo más avanzado, que la voluntad existe. Otra cosa es que, como bien decía Manuel, también es importante que los medios económicos y los recursos puedan llegar para que pues la inversión se quede en la provincia, y que finalmente creo que sería un gran avance poder consolidar esa gran área metropolitana en el cual se pueda incluir Elche dentro de ya el área del Alacantí, que está funcionando muy bien, como Alicante municipio central y el resto de municipios. Y bueno, no nos queda más tiempo para esta primera mesa. Espero que les haya gustado. Gracias por la asistencia. Nos tomamos un breve receso de 10 minutos para la segunda mesa.